Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Y hoy voy a hablar cuando el silencio de Dios nos da la oportunidad de crecer. Cuando el silencio de Dios nos da la oportunidad de crecer. Amado, hay un principio que quiero comenzar con él y no quiero que lo entiendas y lo coloques dentro de ti. Una de los grandes potenciales que nosotros tenemos en nuestra vida como creyentes es que nosotros tengamos la habilidad, la posibilidad, la oportunidad de nosotros poder desarrollar en nuestra capacidad para escuchar a Dios, aun cuando nosotros no vemos nada, aun cuando nosotros no escuchamos absolutamente nada, podamos nosotros tener la capacidad de escuchar en medio del silencio. Esto, desde el punto de vista humano, no es lógico. Porque si yo no escucho, no escucho. Pero en el punto de vista espiritual, como creyente, Dios ha dado a mi vida una bendición a través de esa fe que colocó dentro de mí. Que cuando aún en medio de mis circunstancias, de mis momentos más difíciles, yo puedo escuchar a Dios. Puedo escuchar en medio de ese silencio, yo puedo comenzar a crecer, amado, en medio de ese silencio que a veces pienso que Dios no me está escuchando, es cuando yo voy a crecer aún más porque hay promesas de Dios para mi vida. Amados, tú tenemos a veces que entender que una cosa es lo que yo siento, pero otra cosa es la realidad de la vida, ¿no? Una cosa es lo que yo pueda sentir, pero otra cosa es la realidad del Dios que está ministrando a mi vida constantemente. Jesús hizo una promesa grande a nuestras vidas para que tú y yo, en momentos en los cuales sentimos que hay un silencio de Dios, que no escuchamos a Dios, nosotros podamos estar convencidos que aunque yo o mi naturaleza no escucho, la realidad no es esa. Jesús, amado, nos prometió y nos dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Eso es una promesa. Esto quiere decir que de parte del Padre Celestial, de parte de nuestro Dios grande, existe una promesa a través del Hijo, que su presencia estaría en nuestras vidas de una manera activa todos los días hasta que llegase el momento en el que nosotros no necesitásemos más esa intervención de Dios. Porque sí, amado, va a llegar un momento en que yo no voy a necesitar ya esa intervención de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un día en el que voy a estar en la presencia del Señor. Va a llegar un día en el que Él va a levantar. O sea que Él levante la iglesia, o sea que yo me vaya antes. La cosa es que cuando yo esté delante de Él, ya no necesito fe, ya no necesito nada, ya estoy en su presencia, ya la hice, ya estoy bajo el amparo grande de ese Dios omnipotente. Mi alma te alaba. Mateo 28, versos 17 y 20, tiene en la Nueva Versión Internacional. Esta es una porción que la hemos visto, pero quiero repetírsela. Dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Está hablando después que Jesús había resucitado, ya se había estado apareciendo y todas esas cosas. Entonces dice que llegó un momento y cuando los discípulos lo vieron, lo adoraron. Pero dice, había algunos todavía dentro de ellos que dudaban. Qué tremendos somos los seres humanos, ¿no? ¿Se imagina usted? Estás viendo a Jesús delante de ti y todavía dice hay algunos que dudan, ¿no? Y eso en aquel entonces no existían las iPad ni el iPhone ni nada de esas cosas que no podíamos decir. Eso a lo mejor es una peliculita o algo, ¿no? Dice, pero Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: acuérdate, yo quiero decirte a ti algo en esta mañana. Regresa para el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban, ¿ok? La palabra que Jesús va a expresar ahora viene tanto para aquellos que lo adoraron con profundidad, con convicción, como para aquellos en los cuales todavía existía una duda. Entonces le dice lo siguiente, le dice en el verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Número 1, se me ha dado toda autoridad en el cielo como en la tierra. En otras palabras, mi amado, cuando tú vas delante de Dios y tú pides en el nombre de Jesús al Padre, por eso dice la Escritura que todo, Jesús mismo lo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él lo hará. ¿Por qué razón? Porque en el Señor se encuentra toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Entonces dice algo más. Dice en el verso 19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, procede a darles una instrucción que puede sonarnos un poco extraña en medio de la conversación que se está sosteniendo. Porque dice que el Señor se le aparece, algunos lo adoran, otros dudan. Entonces es de esperarse que probablemente el Señor, sabiendo que ellos estaban dudando, entonces Él los reprendiera. Que hay unos cuantos que se creen que no, hombre, usted que me está aquí adorando, pero usted no está dudando y bla, 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 bla. Sin embargo, Jesús no hace eso. Jesús comienza a presentar algo completamente extraordinario. Presenta su persona, declara su autoridad y da una orden. Esa orden es que dice: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Ve esa palabra? Hagan ¿qué? Discípulos. Hagan ¿qué? Discípulos. En otras palabras, no envió a los apóstoles para que fundaran una religión más. Al contrario, Jesús precisamente vino para abolir todos los dogmas y esquemas religiosos de aquella época. Por cientos y cientos y cientos de años, el pueblo de Israel solamente había establecido una relación de tipo religiosa con Dios, pero nunca una relación de intimidad. Nunca. No fue hasta que llega Jesucristo, que da su vida en la cruz del Calvario, que muere, que el templo del velo es rasgado y ahora ya no hay nada que separe al hombre de la presencia de Dios. Ahora entramos a la presencia de Dios. Entonces Él ahora mira a esa iglesia y ahora le dice: lo que ustedes van a hacer es algo mucho más grande que la religión. Ustedes van a impactar vidas. Bendito el nombre del Señor. Ustedes van a impactar vidas al punto y la profundidad que esos muchachos no se van a hacer simplemente seguidores de una religión. Ellos van a ser discípulos. Lo que le está diciendo, amados, es que usted y yo tenemos una responsabilidad al acercarnos al Señor, que mi relación con Dios tiene que ser tan profunda que cuando yo me acerque a una persona y comience a ministrarle a esa persona, el impacto de la vida de esa persona sea tan grande que esa persona no quiera hacer otra cosa que seguir a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba. Entonces, esto requiere de una persona extraordinaria, no de cualquier persona. Cualquiera puede ser religioso, pero no todo el mundo puede ser creyente. ¿Me entendiste? Cualquiera puede practicar una religión. Pero para creer se necesita algo sobrenatural dentro de uno. Algo que te lleve a ti a creer, ¿sabes qué? En las buenas o en las malas. Porque con la cosa está color de rosa, todo el mundo cree. Si la bolsa de valores está arriba y la cuenta y la chequera tuya está en unos $2,000 o $3,000 por arriba y no tienes ni en qué gastarte esos $3,000, todo el mundo alaba a Dios. Pero cuando la cosa se vira al revés, que en vez de tener 2,000, me faltan los 2,000, ¿sabes cómo se pone la cosa? Ahí todo el mundo es cristiano. Pero ese es el momento que no es sencillamente practicar una religión, es creer cuando nadie puede creer. Eso es lo que estimula a la gente. Entonces le dice: vaya, hagan discípulos en el nombre del Padre, los bautizan. Verso número 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mi alma te alaba. Entonces, luego en el libro de Hechos, el Señor añade algo que viene a complementar esta declaración. Y le dijo: antes de que salgan a predicar, a hacer estas cositas, esperen a que lleguen sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Entonces me seréis testigos, ¿no? En otras palabras,
ahora en esta porción, Él le dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Aló? ¿Se dio cuenta de lo que dice ahí el juego de esa palabra? Enseñen a obedecer lo que ya yo les he dicho a ustedes que ustedes tienen que estar obedeciendo. Por eso es que se hacen discípulos. Un discípulo se hace porque la gente va a creer en el Evangelio de Jesucristo cuando tú, que dices que eres creyente, vivas como un creyente. Cuando tú, que dices creyente, en medio de estas circunstancias, aunque estés asustado de lo que sea, tus vecinos puedan ver una sonrisa en ti y una palabra de aliento. Amado, el Señor nos dio esto para que tú entiendas ahí que Él estará con nosotros y que la presencia del Señor es completamente activa dentro de nosotros. La promesa nos deja a nosotros saber que mientras estemos dentro de su perfecta voluntad y haciendo aquellas cosas para las cuales la iglesia del Señor ya ha sido destinada, Él estaría con nosotros siempre. O sea, en otras palabras, la presencia del Señor, la sabiduría, la dirección estarían a nuestra disposición, no importando las circunstancias que tú y yo enfrentemos en la vida, los problemas que enfrentemos en la vida, los contratiempos que enfrentemos en la vida. La presencia, la dirección y la sabiduría de Dios y la autoridad del Señor estarán a mi disposición. Por eso Él dijo, estaré con vosotros todos los días. Todos los días. De manera tal que cuando lleguen esos momentitos que a todos nos llegan, que porque estamos en medio de los problemas, el Señor, no te oigo. Tú no lo oirás, pero Él está a tu lado. Bendito el nombre del Señor. Amados, en el mismo momento, y lo mencioné hace un ratito, en el mismo momento en el que la iglesia sea llevada a la presencia de Dios y estemos con Él para siempre en su reino, esa intervención de Dios divina presente no va a ser ya necesaria. No va a ser necesaria. Pero hasta que nos llegue ese momento, tenemos nosotros que continuamente depender de esa presencia, de tal manera que podamos estar seguros que Él siempre estará en contacto conmigo, estará en contacto con nosotros, estará en comunicación con nosotros. Escucha bien lo que te quiero decir en este momento. Esta promesa es para nosotros. ¿Sabes qué? Esa promesa es para nosotros aún en los momentos en los cuales, debido a la prueba o dificultad que podamos experimentar, lo que podríamos interpretar como en silencio de Dios. Esa promesa es para nosotros aún en el momento del silencio de Dios. Aún en el momento en el que te encuentres que crees que no se oye la voz de Dios, Él sigue estando allí. Mira, cuando tú, y esto es otro que no quiero que pierdas, cuando tú experimentas el silencio de Dios, tú tienes que hacer una cosa y solamente una cosa. En lugar de pelear con Dios, en lugar de argumentar contra Dios, en lugar de decirle al Señor, Señor, tú te olvidaste de mí. Señor, ¿por qué nada más bendices a la comadre Petrolina? Esa sinvergüenza. En lugar de todas esas cosas, tú tienes que hacer una cosa. Tú tienes que permitir que sea una oportunidad para que tu fe crezca en lugar de buscar otras fuentes de consuelo o ayuda. ¿Me entendiste? Cuando te encuentres en ese momento del silencio, ese es momento para crecer. Ese es el momento para avanzar. Ese es el momento para buscar y decirle, Señor, mira, estoy tan aterrado que no te siento, pero ahora voy a buscarte. Ese es el momento en el que tienes que permitir que tu fe crezca. Y ¿sabes qué? Es el momento que tienes que tener cuidado para que no pongas tu fe en otra cosa. Hay dos cositas que quiero dejarles a ustedes. Y la primera de ellas es, ¿qué hacer cuando piensas que Dios está en silencio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer cuando yo pienso que Dios se ha callado? Ahora, nuestra jornada en la tierra, mi amado, yo no sé si tú te has dado cuenta todavía. Probablemente no, porque a lo mejor no se ha dado cuenta usted todavía, pero nuestra jornada en la tierra es difícil. No sé si te diste cuenta de ese detallito, pero la jornada en este planeta es difícil. ¿Pero por qué? Es que nuestra jornada en el planeta es difícil. Yo te voy a decir por qué. Mira, lo difícil probablemente no es lo profundo de tu problema, la agudeza de tu prueba,
la circunstancia que tú estés viviendo. A lo mejor eso no es lo duro de lo que tú estés viviendo. Lo que es difícil es nuestra lucha constante con el enemigo, el diablo, quien viene en momentos como estos para hacernos a nosotros claudicar de nuestra fe. Eso es lo que es difícil. Eso es lo que es difícil. El problema, amado, los problemas se resuelven. Los problemas se resuelven. Lo bueno, mira, lo bueno en la vida es que hay un día después de otro. Lo bueno de la vida es que el día tiene nada más que 24 horas. That's it. En 24 horas se acaba el rollo y viene otro más, otro día más. No, eso viene un día detrás del otro. O sea, así que hay circunstancias. Hoy no lo pude hacer, mañana lo hago. A lo mejor mañana me llega el asunto. Lo difícil es cuando llegan momentos como este, los momentos difíciles, lo duro de la vida, lo difícil es evitar que el diablo me robe la fe. Evitar que el diablo me quite a mí la capacidad de creer, porque precisamente es el momento en el cual mucha gente entra y dice que Dios se ha callado, cuando no es correcto. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 al 9, 1 de Pedro 1, 6 al 9, en la Reina Valera dice lo siguiente: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y eso él estaba hablando sobre la llegada de nuestro Señor y todas estas cosas, ¿no? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, escúcheme un tantito, mire para acá. Entre tanto que llega ese momento que yo le dije a ustedes, que cuando el Señor nos venga y nos levante y nos lleve a su presencia, ya nosotros no vamos a necesitar fe, no vamos a necesitar nada. Gloria a Dios por ese día, amén. Pero mire, dice, en lo cual vosotros alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando el apóstol Pedro, San Pedro, le está hablando a la gente, la cosa estaba difícil. La persecución estaba en su apogeo. La iglesia estaba siendo perseguida en aquella época. Terrible, la cosa estaba terrible, la situación era terrible. Y ¿sabes qué? En medio de eso tan terrible, Él les está hablando sobre la venida del Señor y el beneficio. Pero ¿sabes qué le dijo? Le dice, pero entre tanto que llega ese momentito, les tengo una buena noticia. Dice, y nos da un mensaje alentador. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabe lo que siempre a mí me ha llamado la atención de esta porción de la palabra? Es que me diga que es necesario. Que es necesario. Porque como humano, yo le diría a Peter, Pero él explica y continúa diciendo, y mire el sentido. Dice, es necesario. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? ¿Vuestra qué? ¿Vuestra qué? La fe. Sometida a prueba, ¿qué? La fe. ¿Qué es lo que siempre se prueba? La fe. Lo que Dios prueba en mi vida. Cuando yo estoy en una prueba, Dios no me está probando a mí si yo tengo aguante o no. Lo que está probando es mi fe, mi capacidad de poder creer en Él cuando nadie más se atreva a creer en Él. Cuando hay un mundo allá afuera ahora, en medio de esta pandemia, que cree que el mundo se va a acabar, yo tengo fe que lo que se va a acabar es el virus, es la pandemia, es la escasez. Todo eso se va a acabar. Van a venir buenos momentos para nuestra nación. Pero en momentos como este, lo que el Señor está probando es, ¿cuánto puedo yo creer en medio de esto? ¿Cuánto puedo declarar que Dios no está en silencio? Que cada día yo veo la mano de Jehová que se mueve. Aleluya. Dice, prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque el oro, hablando del oro, es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Dice que se prueba el oro y el oro es perecedero, pero la fe no es perecedera. La fe no es perecedera. Se prueba, pero no es perecedera. Continúa moviendo, continúa funcionando. Dice algo más esta porción. A Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es nuestra salvación de vuestras almas. Aleluya. Entonces, cuando yo pienso que Dios está en silencio, número uno, yo me acuerdo que en medio de las pruebas yo tengo que salir hacia adelante y creer donde nadie más puede creer. Son momentos en los cuales, amados, las decisiones que nosotros tomamos son de vital trascendencia para nuestro desarrollo espiritual. Estos momentos, las decisiones que tú tomes son de vital importancia para tu desarrollo y tu crecimiento espiritual. Son los momentos en los cuales ese potencial con el cual hemos sido nosotros bendecidos por el Señor nos introduce a nosotros a una dimensión de fe, a una dimensión sobrenatural, supernatural de fe, capaz de creer y persistir en la fe, aun cuando me parezca que yo no escucho la voz de Dios, aunque aún me parezca que yo no oigo la voz de Jehová, yo sigo creyendo que Dios está ahí, yo sigo creyendo que Dios hace milagros, yo sigo creyendo que Dios, yo le importo a Dios, aun cuando no oiga nada, mi fe me dice que yo le importo. Mi alma te alaba, ¿no? Saúl se encuentra, amado, en un momento difícil, y el profeta Samuel, estamos tomando la vida de Saúl. Y Saúl se encontró en un momento difícil porque el profeta había muerto y ese era el con el que él le consultaba. Lo tenía como un amuleto. Y en 1 Samuel 28, versos 3 y 6, dice lo siguiente: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Llega un momento, se muere Saúl, se muere el profeta, Saúl está, van a la guerra. Saúl ve el campamento de los filisteos, vio que eso estaba lleno de soldados, estaba todo ahí, y dice que le dio miedo. ¿Y qué pasa? Dice que pues, entonces, es lo que mucha gente, cuando ven que la cosa se pone mala, se acuerdan que, es cuando único se acuerdan que hay Dios. Y dobló rodillas, y dice que en ese momento no escuchó la voz de Dios, ni la voz de nadie. Cuando llegan esos momentos, escucha bien, iglesia, porque cuando llegan esos momentos y te enfrentas a Dios, ten cuidado con lo que vas a hacer después. Ten cuidado con la decisión que tomes después que te pones de pie de ese lugar en el cual dices que has estado orando con Dios. Porque cuando vienen estos momentos y nosotros nos metemos delante de Dios a orar, sé presto y cuidadoso para hacer lo que Dios te diga, aun cuando no sientes nada. El hecho de que tú no sientas a Dios no quiere decir que Él no esté ahí. Porque cuando yo no sienta su voz, yo tengo su palabra. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Y de ahí entonces no había nada. De primera impresión parece como que Saúl poseía una intención en su corazón genuina de consultar a Jehová porque él tenía fe en la intervención de Dios y dice pues aquí esto Dios va a hacer. Obviamente cuando somos creyentes, nosotros aun cuando estemos en cuestiones como esa, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor nos lleva a una dimensión sobrenatural de fe. Aun cuando yo no escuche nada, yo sé que Dios está ahí. Aun cuando mi corazón no sienta, mi cuerpo, mi carne no sienta nada, yo sé que Él está ahí. Ahora, aun cuando nosotros sentimos que no escuchamos la voz de Dios, y sería humanamente que nosotros nos sintiésemos inquietos, porque eso nos pasa a todos, existe una diferencia muy grande entre un creyente convencido y uno vacilante. Saúl tuvo la oportunidad de buscar en su corazón si había algún pecado escondido para arrepentirse de ese pecado y confiar en Dios, pero en vez de ello, él elige tomar en sus manos la decisión de resolver ese problema. Amado, es difícil confiar en Dios cuando parece que Él está en silencio, pero también
Tal vez es el momento más importante en tu vida para que tu fe pueda crecer. Ante el silencio de Dios, Saúl tomó una decisión completamente equivocada. Él eligió otra fuente de guía espiritual, una fuente que la cual Dios había condenado. ¿Sabe lo que Saúl hizo? Lo que Saúl hizo cuando no escuchó y se fue delante de Dios y no escuchó la voz de Dios. Entonces, en lugar de ponerse, continuar buscando y creyendo en ese Dios maravilloso. En el libro de Levíticos y en muchas partes del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras condenan la adivinación y condenan el espiritismo. Y condenan todas esas cosas. Todo lo que hoy se le llama las cartas, el leer la borra de café, las hojas de té, el que voy al otro lado para que me echen las cartas, o a la señora esta que está ahí en la esquina en el barrio tal, que da las cartas y todas esas cosas. Gente que supuestamente contactan los muertos y todas esas cosas. Eso está todo condenado. Dios condena todo eso en las escrituras del Antiguo Testamento. Dios dice que eso es abominación. La palabra dice que no se consultan a los muertos, ¿no? Entonces, porque eso es abominación. Entonces, este tipo, cuando pasó todo esto, ¿sabes por qué? Porque él se había muerto Samuel y él había agarrado y había mandado a sacar a todos los adivinadores del pueblo y los mandó a matar a todos. Y ahora que llegó el problemita, entonces se va y le dice a los sirvientes: óyeme, mira a ver si por ahí no hay una adivinadora de esta, medio divinidad esta, que me pueda ayudar en este momento. Amado, el segundo punto y último es este: el silencio de Dios no justifica una traición a tus principios. O sea, partiendo de esta enseñanza, esto es importante. El silencio de Dios no justifica una traición a tus principios. No lo justifica. Lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido para que tengamos vida abundante, nosotros tenemos que protegerlo contra toda altimaña del enemigo que intentará robarnos y dejarnos a nosotros desnudos delante de Dios. Mire, amado, este principio es importante. Aun cuando en medio de la dificultad sentimos que Dios no nos responde, eso no justifica que usted ni yo vayamos a traicionar esos principios, los cuales nos protegen en momentos cuando no escuchamos esa voz como nosotros quisiéramos escucharla. ¿Me entendiste bien? Aún en momentos difíciles, en pruebas, en adversidades, que sentimos que Dios no nos está respondiendo, eso no justifica el que te vayas en contra de Dios. Cuando Dios calla, amados, es cuando usted y yo tenemos que refugiarnos en el conocimiento de Dios, en sus principios que nos garantizan el que nosotros vamos a continuar confiando en Él, en su dirección, cuando yo no escuche nada. Cuando mi carne me haga sentir que Dios no me está escuchando, yo tengo una palabra que me dice todo lo opuesto. Sea el nombre de Dios alabado. Cuando llegue el momento en el que no oigo la voz de Dios, que hay un silencio, yo no puedo ir en contra de los principios de la palabra. No, Señor, porque aunque yo no la oiga, yo tengo la palabra, yo tengo el conocimiento, yo tengo los principios de la Escritura que me dicen a mí todo. No hay excusa. Primera de Samuel 28 dice, y versos 7 y 8, entonces Samuel dijo a su criado: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Llegó el momento difícil, no oyó la voz de Dios y se olvidó que en Levítico decía que no consulte los muertos. ¿Se le fue? ¿Ah? ¿No oyes la voz de Dios? ¿No abres la palabra? Pero abres el periódico para leer el horóscopo. ¿Ah?
no escuchas la voz de Dios, pero te llamas a la comadre Petrolina y se cruzan a Nuevo Laredo para que te tiren la baraja. Bueno, hay que ir a Nuevo Laredo. Aquí hay bastantes de esas que hacen eso. O sea, vas en contra de tus principios. Si yo no oigo la voz de Dios, no la escucho, mi carne me dice que Dios no me está escuchando. Yo tengo una palabra que me dice todo lo opuesto a mí. Yo no tengo que ir a ningún lugar, yo no tengo que ir al horóscopo, no tengo que ir a ninguna de esas cosas, todo eso es diabólico. Yo tengo una Biblia, una palabra, que esto es lo que nosotros tenemos que empezar a leer y a estudiar. Cuando sentimos que Dios está ausente, ten cuidado. Cuando sientas que Dios está ausente, ten cuidado, porque son los momentos en los que somos tentados a creer que realmente Él está ausente. Y esa es la gran verdad, que en el momento que tú sientes que Dios está en silencio, está ausente, mentira, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. Es normal. Es normal, mi amado, que podamos sentir un silencio a veces. Sentir que no escuchamos nada. Se ha predicado mucho del silencio de Dios, pero yo he aprendido a través de la vida que aun cuando yo siento silencio, no me puedo preocupar, porque siempre he interpretado que cuando estoy en silencio es cuando Dios dice: déjame tranquilo, que estoy trabajando en tu asunto. Aleluya. Por lo tanto, mi amado, en este día tienes que ponerte de pie sobre todas estas cosas, sobre esa tentación de nuestra naturaleza de cuestionar a Dios. Dios no está en silencio y Dios nunca se aparta. Dios está ahí. Y si te sintieras así, ahí está la palabra que confirmará constantemente lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.